Hola, muy buenos días. Este es el podcast del grupo número 2, compuesto por Iván Acevedo, Diego Bedoya, Tomás Peñaranda, Sebastián Javieres y yo, Martín Pérez. En este podcast venimos a hablar sobre Benito Mussolini. Primero, para entender a Mussolini, tenemos que entender que fue uno de los líderes más importantes y polémicos del siglo XX. Mussolini fue el fundador del fascismo italiano y gobernó su país como dictador entre 1922 y 1943. Para comprender su papel en la historia, es necesario situarnos en el contexto de Italia, ya que después de la Primera Guerra Mundial, aunque Italia formó parte del bando ganador, los italianos sintieron que no habían recibido todas las recompensas territoriales que se les había prometido. Este hecho fue llamado la victoria mutilada y generó un profundo sentimiento de frustración nacional. A esta decepción se sumaba una grave crisis económica. Había inflación, desempleo, hambre y gran malestar social. Los campesinos ocupaban tierras, los obreros hacían huelgas y los gobiernos eran muy débiles. Además, existía un gran temor a que los comunistas, inspirados por la Revolución Rusa de 1917, tomaran el poder en Italia. En medio de esta situación caótica apareció Benito Mussolini, un hombre carismático que supo aprovechar el descontento. Se presentó como un líder fuerte y capaz de devolverle la estabilidad y la grandeza a Italia. Prometió orden, disciplina y orgullo nacional, lo que atrajo a muchos seguidores cansados de la crisis. En esta exposición vamos a analizar quién fue Mussolini, cómo logró llegar al poder, qué medidas tomó durante su gobierno, cuál fue su relación con Hitler y cómo terminó su dictadura. Al final, veremos qué enseñanzas nos dejó su figura y por qué sigue siendo un ejemplo de los riesgos del autoritarismo. Luego de la breve introducción de mi compañero Martín, yo les voy a dar la biografía y los orígenes políticos de Benito. Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Preapio, una pequeña localidad de la región de Emilia-Romagna, Italia. Su familia era humilde. Su padre, Alessandro Mussolini, era herrero y tenía fuertes ideas socialistas, mientras que su madre, Rosa Maltoni, trabajaba como maestra y era muy religiosa. Estas dos influencias marcaron desde temprano la personalidad de Mussolini. Por un lado, la rebeldía política y por el otro, la disciplina académica. De niño fue un alumno conflictivo y en varias ocasiones fue expulsado de la escuela por su carácter violento. Aún así, logró graduarse como maestro de primaria en 1901. Poco después trabajó como profesor y periodista y ahí fue cuando comenzó a interesarse de lleno en la política. En sus primeros años Mussolini se identificó con el socialismo. Se unió al Partido Socialista Italiano, PSI, donde se destacó como un orador carismático y un periodista apasionado. Llegó a ser director del periódico socialista Avanti, uno de los medios más influyentes de la izquierda italiana. Sin embargo, en 1914 fue expulsado del partido. El motivo fue su cambio de postura frente a la Primera Guerra Mundial. Mientras el Partido Socialista defendía la neutralidad de Italia, Mussolini apoyaba la entrada del país al conflicto, convencido de que la guerra sería una oportunidad para transformar la sociedad italiana. Mussolini supo aprovechar ese clima de malestar. En 1919 fundó los Fasci Italiani di Combattimento, un movimiento que reunía a excombatientes nacionalistas y personas desilusionadas con los partidos tradicionales. Este movimiento combinaba ideas nacionalistas, autoritarias y violentas, y pronto se convirtió en el Partido Nacional Fascista. Finalmente, en 1922, Mussolini y sus seguidores organizaron la famosa Marcha sobre Roma, que presionó al rey Víctor Manuel III a nombrarlo primer ministro de Italia. Ese fue el inicio de su régimen dictatorial y del establecimiento oficial. Ese sería el origen del fascismo. Al principio,
ese movimiento no era muy fuerte y apenas reunía a excombatientes y jóvenes descontentos. Sin embargo, Mussolini entendió el poder de la propaganda y de la violencia organizada. Ese sería el origen del partido fascista. Al principio, ese sería el comienzo del partido fascista. Al principio ese movimiento no era muy fuerte y apenas reunía a excombatientes y jóvenes descontentos. Sin embargo, Mussolini entendió el poder de la propaganda y de la violencia organizada. Sus seguidores, conocidos como los camisas negras, empezaron a intimidar a sindicatos socialistas y opositores en las calles, presentándose como defensores del orden frente al caos social y económico. Después de esta breve biografía, ahora el tema que se tocará será la llegada al poder de Benito Mussolini y su posterior dictadura. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el país había quedado en una crisis muy fea. El país había sido parte del bando vencedor, sí, pero la victoria no trajo estabilidad. Al contrario, la población sufría por el desempleo, los salarios bajos, la inflación y el aumento de costo de vida. Sumado a esto, existía un gran descontento social. Debido a los constantes problemas que tenía el país, habían huelgas obreras, protestas y el temor de que las ideas socialistas y comunistas que habían sido traídas desde Rusia se extendieran por toda Italia. En este escenario de caos y desconfianza yacía el sistema político. Benito Mussolini aprovechó la situación. Él, que había sido periodista y militante socialista en su juventud, gracias a estas características que obtuvo, fundó un nuevo movimiento político de carácter nacionalista y autoritario. Para consolidar su poder, se encargó de crear grupos armados que eran conocidos como las camisas negras. Estos grupos eran bandas paramilitares que usaban tanto violencia, amenazas y la intimidación para reprimir a los opositores, como una medida de prevención, sobre todo a los socialistas, sindicalistas y comunistas. Las calles italianas se convirtieron en escenarios de choques violentos y el miedo se volvió una herramienta de control. En 1922, Mussolini organizó la famosa Marcha sobre Roma. Miles de seguidores fascistas avanzaron hacia la capital exigiendo un cambio radical en el gobierno, ya que estaban en un descontento muy duro contra Mussolini. Aunque esto no se trató de una invasión armada a gran escala, más bien la demostración de fuerza fue tan impactante que generó temor a una guerra civil. Ante esta presión, el rey Víctor Manuel III decidió no enfrentar a los fascistas y optó por nombrar a Mussolini primer ministro de Italia. Muy mala decisión. Este momento marcó el inicio de su ascenso definitivo al poder. A partir de 1925, Mussolini inició un proceso para eliminar por completo la democracia en Italia. Su gobierno prohibió a los partidos políticos de oposición, censuró la prensa y restringió la libertad de expresión y persiguió a todos aquellos que se atrevieran a desafiar al régimen. Poco a poco fue construyendo un estado autoritario en el que solo el partido fascista tenía poder. Mussolini se presentó ante el pueblo con el título de Segundo Duce, que significa guía o el conductor. Con esta figura paternalista buscaba mostrarse como el único capaz de guiar a Italia hacia la grandeza, a través de discursos apasionados, propaganda constante y un fuerte control de la educación. Incluso la idea de obediencia ciega al Estado y la exaltación de la nación por encima de los derechos individuales. Así fue que Italia se transformó en un estado totalitario, en el que la política, la cultura y los medios de comunicación y hasta la vida cotidiana de los ciudadanos estaban bajo vigilancia y control total del fascismo.
Mussolini había logrado consolidar un régimen dictatorial que marcó profundamente la historia de Europa y abrió el camino hacia los conflictos que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy voy a hablarles sobre cómo fue el gobierno de Benito Mussolini en Italia y cuáles fueron sus principales políticas. Una vez que Mussolini llegó al poder, él intentó transformar por completo Italia bajo el modelo del fascismo en el ámbito económico. Lanzó campañas propagandistas que buscaban fortalecer al país. Un ejemplo muy conocido es la llamada Batalla del Grano, que pretendía aumentar la producción agrícola para que Italia no dependiera tanto de la importación de alimentos. También impulsó proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras modernas y la modernización de algunas ciudades. Sin embargo, a pesar de la propaganda, muchos de estos planes no tuvieron el éxito esperado, ya que los costos fueron muy altos y la población en general no mejoró mucho su calidad de vida. En el aspecto social, el fascismo controlaba casi todo: la educación, la cultura y los medios de comunicación. Las escuelas fueron utilizadas para adoctrinar a los jóvenes, es decir, para enseñarles obediencia absoluta al régimen, disciplina militar y amor por la patria. Además, se fomentaba el culto a la personalidad de Mussolini, que era presentado como un líder fuerte, casi como un salvador de Italia. A través de la radio, la prensa y el cine, se difundían constantemente propaganda que exaltaba al régimen y silenciaba cualquier forma de oposición. En este sentido, podemos decir que Mussolini no solo gobernaba el país, sino que también buscaba controlar la manera en que la gente pensaba y veía en el mundo. En cuanto a la política exterior, Mussolini tenía ambiciones imperialistas. Quería construir un nuevo imperio italiano inspirado en la grandeza de la antigua Roma. Por eso en 1935 ordenó la invasión de Etiopía y lo hizo con muchísima violencia, incluso usando armas químicas. Esto generó críticas internacionales, pero también le dio prestigio entre los fascistas. Poco tiempo después, Italia se alió con Alemania nazi y con Japón imperial, formando el famoso eje Roma-Berlín-Tokio, que fue fundamental en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, cuando Italia entró en la guerra, en realidad no estaba preparada. Su ejército tenía pocas armas modernas, problemas de organización y poca experiencia frente a potencias mucho más fuertes. Por eso, los italianos sufrieron derrotas constantes, tanto en Grecia como en el norte de África. Estas derrotas fueron debilitando mucho la imagen de Mussolini, que ya no parecía tan invencible como lo demostraba la propaganda. Finalmente, en 1943, el mismo Gran Consejo Fascista lo destituyó y Mussolini fue arrestado, aunque Hitler lo rescató y lo puso como un jefe de gobierno títere en el norte de Italia. Su poder ya nunca fue el mismo. En 1945, mientras intentaba huir, Mussolini fue capturado y ejecutado por los partisanos italianos. Su muerte simbolizó el fracaso del fascismo en Italia y dejó una huella muy negativa en la historia del país. En conclusión, el gobierno Mussolini se caracterizó por la propaganda, el control social, las ambiciones de poder y la violencia. Aunque intentó mostrar a Italia como una gran potencia mundial, en realidad sus políticas tuvieron muchos fracasos y su participación en la guerra terminó por hundirlo tanto a él como a su régimen. Sucesivo a tratar los temas del gobierno y política, yo vengo a hablar sobre la caída y el legado que Benito Mussolini dejó. Las derrotas consecutivas en los frentes de guerra, especialmente el desastre de la campaña en el norte de África y la invasión aliada de Sicilia en 1943, sumadas al profundo descontento y al sufrimiento de la población civil, hicieron que Benito Mussolini perdiera el apoyo crucial de las altas esferas de su propio partido e incluso del Gran Consejo Fascista. En una votación histórica, el Consejo le retiró su confianza y poco después, el 25 de julio de 1943, el rey Víctor Manuel III lo destituyó formalmente del cargo del primer ministro,
y ordenó su inmediato arresto para evitar una guerra civil, encarcelándolo en el Hotel de Campo Imperatore en el Gran Sasso. Sin embargo, su encarcelamiento en el remoto y aparentemente inexpugnable Hotel de Campo Imperatore no duró para siempre. Adolf Hitler, furioso por lo que consideraba una traición del rey y de su nuevo gobierno italiano, y obsesionado por restaurar el prestigio del eje, ordenó personalmente su liberación en una misión casi imposible. La tarea recayó en el capitán Otto Skorzeny, un hombre conocido por su audacia y temeridad. La operación, bautizada con el nombre clave Roble, fue una de las hazañas de comandos más audaces de toda la guerra. Skorzeny, tras un meticuloso reconocimiento aéreo, optó por un plan arriesgado. El 12 de septiembre de 1943, un escuadrón de paracaidistas alemanes de élite se lanzó y, tras liberarse de sus aviones remolcadores, aterrizaron de forma brusca y peligrosa en las escarpadas laderas junto al hotel. En cuestión de minutos y sin apenas encontrar resistencia por parte de los sorprendidos carabineros italianos que los custodiaban, los comandos alemanes irrumpieron en el edificio. Skorzeny, según los relatos, se abalanzó sobre Mussolini atónito y gritó: «Duce, el Führer me envía para liderarlo». Minutos después, un pequeño avión Fiesel der Storch, pilotado por el teniente coronel Gerlach, aterrizó y despegó milagrosamente de la estrecha meseta, llevándose a Mussolini y a Skorzeny hacia la libertad, primero Roma y luego a Viena y Múnich, para reunirse con un Hitler eufórico. El rescate fue un triunfo propagandístico para los nazis, pero solo pospondría lo inevitable. Durante sus últimos y sombríos años, Mussolini ya no era el líder soberano de antaño. Gobernó un estado títere en el norte de Italia, conocido como la República Social Italiana, o República de Salo, por la ciudad donde se asentó su gobierno. Un régimen fantoche que existía únicamente bajo el control y la protección militar de la Alemania nazi. Desde allí intentó mantener una fachada de autoridad mientras supervisaba una etapa marcada por la represión y la cruenta guerra civil contra los partisanos. En abril de 1945, con la guerra irremediablemente perdida, el frente italiano colapsando y los partisanos controlando ya el norte del país, Mussolini, presa del pánico y desesperación, intentó huir, abandonando la sede de la República de Salo en Gargano. Se unió con una columna de soldados y oficiales alemanes que retrocedían hacia la frontera de Suiza, y su plan era cruzar disfrazados de soldado alemán, con un abrigo largo y un casco que ocultaba su famoso rostro, mezclándose entre las tropas para pasar desapercibido. Lo acompañaba su leal amante, Clara Petazzi, quien, a pesar de las súplicas de su familia para que se salvara, se negó rotundamente a abandonarlo en su hora más oscura. Sin embargo, el 27 de abril, la columna fue detenida en el pequeño pueblo de Dongo, a orillas del lago Como, por supuestos de control partisanos de la 52ª Brigada Garibaldi, Luigi Clarezzi, mientras los partisanos dirigidos por Urbano Lazzi, llamado también Bill, registraron meticulosamente los vehículos. La nerviosa mirada de un hombre con abrigo alemán llamó la atención. Al exigir que se identificara, su torpe intento de hacerse pasar por un diplomático español fracasó. Fue el propio Lázaro, quien, al quitarle el casco y el abrigo, reconoció al instante los rasgos inconfundibles del Dulce. Casi al mismo tiempo, en otro vehículo, Clara Petazzi era también descubierta, y su captura no fue un acto de violencia, sino una de sombría y tensa solemnidad. Al día siguiente, el 28 de abril de 1945, sin un juicio formal, la orden de ejecución fue dada por el Comité de Liberación Nacional. Ambos fueron fusilados en las puertas de una villa de Giuno di Messegra, para asegurarse que no quedara duda sobre el fin del régimen fascista. Sus cuerpos, junto a los de otros altos jerarcas, fueron trasladados a Milán y colgados boca abajo en la Piazza Loreto, una plaza donde tiempo antes los fascistas habían ejecutado a partisanos. Esta imagen brutal y simbólica fue presenciada por una multitud enfurecida y marcó el final violento e ignominioso de 2 décadas de fascismo en Italia, convirtiéndose en una poderosa advertencia sobre el destino de los tiranos. Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción
mucho.